de grabar. Perfecto, bien. Entonces, estábamos ahí en lo que era lo mutable y lo inmutable. Lo mutable tiene más que ver, digamos, con lo diacrónico. Pase el tiempo, 100 años, 40 años, 50 años, y obviamente que va a haber, en términos estructurales, pero nadie, o por obra anónima, ¿sí? Con esa cuestión que tiene el lenguaje de ser heteróclito, de ser flexible, que ser movido, que permiten cambios que se van asimilando, algunos obviamente pasajeros que son como modas, como tendencias, pero que desaparecen, qué sé yo, cuánto tiempo vamos a decir justamente cringear o googlear o lo que sea, no sé. Y algunos quedan, por ejemplo trucho quedó, y se asimila, y en un momento llega la cuestión canónica de que lo acepta la Real Academia y ya pasa a ser parte de la norma, la normativa del lenguaje, ¿no? Pero si no, cuando uno está hablando, en el aquí y ahora, en términos sincrónicos, el lenguaje, el sistema de lengua es inmutable. Yo no lo voy a poder modificar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 5 amigos con los que armo... Veamos en el grupo, perfecto, acá está el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp yo hago uso del sistema lengua. Ahora, como es una cuestión absolutamente informal, simultánea, que tiene todas las características de esto de que se van contestando todo al mismo tiempo, que se contestan las preguntas, que si no le respondo pinchando a la respuesta, queda como una especie ahí de collage de enunciados. ¿Sí? ¿Me siguen? Hago uso del sistema lengua. Después tengo la jerga, que serían los estilos propios de ese grupo. Que después por ahí viene otra persona que no es del grupo y tiene que hacer una cuestión ahí de asimilación, de adecuarse a qué corno están hablando estos muchachos, porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las jergas, con los sociolectos, con formitas, con juegos, con complicidades, que el que es ajeno, que zapa otro pozo, ahí digo una de las que tenía que ver con las relaciones sintagmáticas, y que zapa otro pozo, se pierde. ¿Sí? Pero están dentro del sistema lengua. Por más WhatsApp informal que sea, yo sigo haciendo uso del sistema lengua en el aquí y ahora en términos sincrónicos. Ahora, si uno mira el sistema lengua y lo compara con la Crónica de Indias, que era castellano del siglo XVI, y no tiene nada que ver. Ahora, es el mismo, el mismo sistema lengua, pero en 500 años cambió horrores. Estructuralmente cambió. Yo Eso eleva generacionalmente, también la exactamente, masa a las personas también. exacto, pero de forma anónima, no hay una persona que en algún lugar debe estar el origen del cambio de palabra, del cambio de término, de cómo se combina distintos significados significantes. Y eso hace justamente que se produzcan nuevas palabras, neologismos, lo que sea. Chistes que después derivan en cosas que van quedando. Usos, formas, apropiaciones del habla que después de alguna manera pasan al sistema de lengua. Pero, en general, vos en tu generación no vas a modificar la lengua. ¿Sí? En tu momento sincrónico, el sistema lengua es inmutable. No podés cambiarlo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, se entendió. Sí, Mazo. Bueno, pasemos rápidamente porque veo que ya hay una deserción del grupo original. Así que vamos rápidamente a pasar a relaciones sintagmáticas y asociativas. ¿Qué era la relación sintagmática? Una asociación sistemática entre palabras que le dan sentido a una frase. Ya hay sintagma en el uso habitual, normal, convencional de cómo usamos la lengua. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nosotros, justamente, por la linealidad del significante y por el orden gramatical, nosotros no decimos perro, él salió afuera. No, decimos el perro salió afuera. Hay una asociación, digamos, un ordenamiento que organiza esa estructura en esa forma para que sea comprensible. Pero además, lo que hace un tipo de relación sintagmática es empezar como a juntar significados, ¿sí?
que empiezan a tener como sentidos habituales. ¿Sí? Por ejemplo, frente de todos ya no es solamente frente de todos. Ya es frente de todos. ¿Me siguen? Ya cristalizó en un sentido, por lo menos para este momento histórico, en términos sincrónicos. Hay que ver cuánto perdura eso. Pero bueno, los casos típicos de las siglas que le decía el profe Salerno, ¿sí? Yo digo, o FMI, que es una sigla, o puede ser, digamos, una conjunción de palabras simplemente como palabras compuestas, como Banco Mundial, o como las siglas de la OEA, otras siglas, ¿sí? Que ya cristalizan sentidos. Si querés llorar, llorá, que viene del ámbito de la cultura, pero que tiene la cultura no más popular, ¿no? De esa asimilación de lo que pasa ahí en el afuera, mediática en este caso, pero que ya tiene como un sentido propio. Ha provocado, ha cristalizado un sentido porque hemos juntado esas palabras de una manera en que ya todo el mundo reconoce que están juntas, y que esas dos palabras juntas, o tres, o lo que sea, o esa sigla, quiere decir más que las palabras separadas, lo que quisieran decir cada palabra en sí misma. Frente de todos. Juntos por el cambio. Mirá, pongo el eslogan ahora de campaña, por más que sean viejos, ¿no? Ahora ya no son más, eso es eslogan. Antes era Frente para la Victoria, por ejemplo. ¿Sí? Esas son relaciones sintagmáticas. ¿Y qué pasa con las asociativas? ¿Qué pasa con, se lo digo rápido, puede ser por significado o por insignificante? Si yo, digamos, establezco juntos, bueno, juntos me puede derivar en términos de significado a una cuestión gregaria, que nos juntamos, estamos juntos, compartimos, o me puede llevar para el lado justamente del partido político que hoy por hoy tiene esa firma. ¿Me siguen? Sí, el profe decía el tema que acá lo tenía anotado, el significante lo podías asociar por un sonido, cuando escuchaban un Exactamente. sonido, y después el otro significado es la palabra, que él tiraba Exactamente. palabras que al final rimaban un poco, que bueno, hizo referencia a los artistas de hoy en día. Pero claramente, cualquier, digamos, poeta de los canónicos convencionales que hace rima, está jugando justamente con elementos asociativos. ¿Por qué? Porque la palabra rima y arrima, ¿sí? Hace una linda rima y está haciendo otra, pero justamente lo que establece ahí es una asociación fonética para construir un sentido metafórico, poético, ¿sí? Distinto es, por ejemplo, si yo digo pico, tico, no me salió otra, pero bueno, las que justamente se asocian por sonido, por fonética, ¿sí? Tero, vero, cero, ¿sí? Pero después están las que se asocian justamente por significado. Si yo digo perro, quizás, digamos, no estoy buscando, digamos, otras que terminan, berro, por ejemplo, que termina con una cuestión fonética, sino lo que tiene que ver con el perro y querencia, afecto, ¿sí? Todo lo que se asocia en términos de un significado, no por una cuestión fonética. Entonces, las relaciones asociativas nos permiten, ya sea por el significante, ¿sí? Porque suenan parecido y las apropia, y hay una cadena, una familia de palabras, o por significado, las que asocio en términos de idea. ¿Sí? ¿Cómo llego a la idea de los políticos son todos chorros? Bueno, justamente hay toda una construcción asociativa. Uno podría decir, la cuestión sintagmática está, ¿sí? Y ya se construyó, y eso ya es un sintagma, pero nació en términos asociativos. Emparejar, digamos, chorro y político, primero tuvo que ser pensado en términos asociativos. Y hoy ya es una cadena sintagmática, ya es una relación sintagmática. Porque es una frase que ya dice todo por sí mismo, ya está, cristalizó, digamos, en el saber popular, ya, digamos, se fue para todos lados, y ya todo el mundo entiende qué quiere decir esa frase. De hecho, cuando viene, por ejemplo, un extranjero a Argentina, y él sabe, le explica más o menos qué quiere decir chorro, y ya sabe que son los políticos, tiene que hacer ese trabajo de adaptación, procesar, pero una vez que lo haga, ya está. Y por más que lo pronuncie como le suene mal, que lo que diga el suizo,
Cuando él diga los políticos son todo chorro, va a estar ya en una cadena sintagmática. Ya crea un sentido en esa cadena, digamos, en esa familia de palabras. ¿Se dan cuenta, digamos, por qué la lengua es sistema? Recordemos, desde signo, unidad mínima, que estaba dividido significado-significante, en esa ligación arbitraria, porque hay un principio en el que el significante tiene que ser sí o sí lineal para que haya un desarrollo temporal, porque hay un principio que establece un enfoque diacrónico y uno sincrónico, depende si están comparando temporalidades, si estamos analizando un momento particular, porque hay cadenas de sentidos que se vinculan por una sucesión lógica, que están dentro de la misma palabra y que después construyen un sentido específico, o porque puedo asociar por elementos fonéticos de cómo suenan las palabras. Son todas reglas que permiten que una lengua sea un sistema. Son leyes, son estructuras. Y ni hablar el tema de que cada signo se define por oposición. Yo soy A porque no soy E, ni soy B, ni soy P, ni soy S. Esto, después obviamente que hay millones de cosas más que trae SOSIR, digamos, en su análisis, pero esto básicamente es como el núcleo de su perspectiva teórica, decir, bueno, ¿por qué considero que la lengua es un sistema? Y por qué, al tener reglas, me permite entrar a algo tan caótico como es el lenguaje. ¿Y por qué, si tengo la relación de lo que la lengua organiza el lenguaje, puedo entender por qué una persona, cualquier sujeto particular, se apropia de determinada manera de esa lengua? Hace uso diferencial de esa lengua. No porque vaya a romper la estructura de la lengua, porque no puede. Ya dijimos que era inmutable en el tiempo sincrónico. Pero sí va a tener un uso, una apropiación diferencial para cada caso. Para cada persona. Cada persona habla distinto. Cada persona suena distinto. Cada persona tiene estilos distintos en sus formas de habla, en sus formas de apropiación. Por eso nos reímos de cómo los cordobeses hacen humor con su tonada, y con sus selecciones de palabras, y con sus neologismos, que tienen 2 millones. Les recomiendo a estos tipos que explican el lenguaje cordobés en clave de chiste, pero que en realidad es una clase lingüística. ¿Sí? Después lo vamos a repasar, lo vamos a traer en algún momento, se los puedo subir ahí para que justamente desde el humor, nada, es una clase lingüística el tipo lo que hace. Esa jerga particular del cordobés, si uno la empieza a analizar en fino, aparecen todas estas cuestiones. Aparece la linealidad del significante, aparecen las familias asociativas o sintagmáticas, aparecen las unidades mínimas del lenguaje, aparece todo. Aparece obviamente la apropiación, el habla, de cómo se apropian de la lengua, cada sujeto hablante. Bueno, y por último, así lo prometido es deuda, voy a compartir simplemente mostrar lo que voy a subir ahora, que es el práctico, y que no me importa si lo hacen de a 10, de a 20, la cuestión es que está bueno que por ahí haya un práctico en las respuestas, para que en la clase que viene le pegamos una repasadita entre todos y lo podamos depurar, lo podamos arreglar, y a ustedes ya les quede como una herramienta, un instrumento para ustedes, para que después, cuando tengan que estudiar, digan, ah, bueno, en el práctico estaban las respuestas más o menos a lo que tenemos que decir en el parcial. ¿Me siguen? Sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Simplemente a modo de presentación, no la vamos a contestar acá porque ya usamos todo el tiempo. ¿Están viendo eso? ¿Cómo lo van a ver si no lo compartí? Perfecto. Yo no estaba viendo nada. Ahí está. Estoy viendo una empezando. pantalla donde nada. Ahora estaba. sí. Claro. Ahora sí se Ahora ve. sí. Sí, yo la mía que decía y no estaba presentando. Bien. Este es el práctico. Bueno, más allá de la cuestión esta introductoria, que la lingüística moderna y demás, y los objetivos, fíjense ya. ¿Cómo explicarían las relaciones entre lenguaje, lengua y habla? Fíjense que lo estuvimos viendo todo este rato, estamos hablando de esto. Y una pequeña definición, tomada no del texto original de ustedes, pero sí tomada de las que aparecen de botones, que distingue entre la lengua como artefacto cultural o producto social, el lenguaje humano como actividad y proceso social, y el habla como
individual e intencional y como realización concreta de la actividad comunicativa. Bien, después, ¿por qué afirmamos que la lengua es un sistema? Recuerden que esto lo estuvimos hablando hasta recién, hasta la síntesis de recién, el resumen de recién estaba hablando de esto. Y le tiró la pista, valor. Acuérdense de valor, ¿sí? El valor de cada signo. ¿Cómo podrían explicar la relación del par significado-significante? ¿Qué aparece con el tema del principio de linealidad del significante? ¿Por qué decimos que la elección del signo es arbitraria? ¿En qué se basa esa arbitrariedad? Acuérdense las dos dimensiones. ¿Qué son los enfoques sincrónicos y los diacrónicos? Cuando se estudian fenómenos lingüísticos, acuérdense que también lo charlamos hasta recién. ¿Qué ocurre con las relaciones sintamáticas y las asociativas? Acabamos de comentarlo. Y en términos de lo que tiene que ver con la inmutabilidad y la mutabilidad de la lengua, los que le decía hoy. Esto no es que el funcionario era un bruto. Y tambos, ahora que estamos justamente hablando de cómo el sistema lengua cambia, ese tambos es tango. Porque tambos y tango era sinónimo de baile de negros. El 1807. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, sí. Fíjense, esto así, Dixit. ¿Qué es eso? ¿Por qué está acentuada la A? Bueno, de uso en esa época. ¿El tipo era un bruto? No, era un funcionario público. Era un edicto, digamos, como si fuera un edicto municipal que justamente prohibía de alguna manera y ponía penas de un mes a trabajar en obras públicas, como si fuera hoy una probation, a donde se juntaban los negros a bailar, los tambos. Y lo último que les voy a pedir, que está muy bueno, y acá es donde se ven los pingos, otra, si quiere, donde se ven los pingos, otra sintagmática que ya tiene sentido propio. En relación al texto, ustedes, algunos de ustedes, van a preguntar a otros compañeros y a otros ahí que puedan resolver en términos de dudas que acá en este momento no se hayan evacuado. ¿Puede ser? ¿Entiende? ¿Qué pregunta le haría Sí. al compañero que yo no entendí? ¿Qué parte que yo no entendí? La voy a preguntar para que otros compañeros la contesten. Hagan un par. No les pido 100, no les pido 20, les pido 2, 3, 4. Cosas que quedaron ahí que no entendí. A ver cómo me lo explican los compas. Obviamente que tienen que tirarle por el grupo de WhatsApp o lo que sea. Y después de práctico estaría bueno que aparezca, ¿no? Que preguntó fulanito, le contestó menganito. ¿Se entiende? Sí, sí. O menganite. Bueno, no nos vamos a meter con el tema del lenguaje inclusivo porque ya lo desarrolló el profe, pero bueno, entenderán, digamos, todas las vinculaciones que se pueden establecer aquí con esto. Bueno, gente, ya robé demasiado de su tiempo, espero que la clase haya sido mínimamente comprensible, que haya aclarado un poco de lo que vieron en el teórico. Vieron que cuando en realidad lo que ven en el teórico ustedes lo entienden. Un momento. Pero después, ¿cuándo se depura? ¿Cuándo empieza a caer la ficha? Y cuando está justamente contraste teórico-práctico, y aquello que vieron empieza a cristalizar en algunos conceptos que más o menos ya voy aprendiendo, ya me van cayendo, ya empiezo como a encontrarle la vuelta. Si solamente nos quedamos en términos del teórico, me olvido de toda la digamos, diversidad de categorías, de conceptos, de perspectivas que aparecen por ahí. Las tengo que refrendar justamente en el espacio de práctica. Y siempre para refrendarla tiene que haber una mínima apropiación que ustedes realizan cuando hacen alguna tarea práctica que aplica los conceptos teóricos a mínimas cuestiones de resolución. En este caso, un cuestionario base, con 8 ítems. ¿Sí? Más tarde publico la clase, el videito de estas clases, que son creo que ya 3. Y la clase que viene, recuerden que no tenemos sincrónico, como hoy, pero sí va a haber actividad para completar, y que vamos a retomar al otro martes, cuando nos encontremos el otro martes, volvemos a los martes a las 10, y vamos a hacer repaso del práctico, de las tareas que quedaron subidas el martes que viene,
de lo que ustedes contestaron, ¿sí? De cómo fueron resolviendo. ¿Les parece? El práctico Buenísimo. este que nos mostró ya está subido, ¿o no? No, lo tengo que compartir ahora. Se los quería Listo, mostrar, genial. después lo subo. Siempre lo subo al espacio del campus, fíjense que está el libro, y el libro tiene capítulos, subcapítulos, y ahí aparecen los temas. Por ahí van a aparecer subidos los materiales. Y ustedes sabrán cómo lo contestan. Me gustó eso de que por ahí algunos hasta me lo mandaban por mail y demás, y ya hecho, y bueno, después revisamos los que aparezcan. Obviamente que esas personas que aparecen, yo no le obligo a nadie a que me haga el práctico y me lo entregue, pero en la valoración, digamos, en general, cuando uno tiene que poner ahí qué onda cada uno, y bueno, el tipo que se jugó con el práctico lo sube, algún poroto va sumando. Queda claro eso, ¿no? Bueno. Una pregunta, profe. Sí. ¿La mandamos a usted? ¿Se la Sí, mandamos sí. a usted en el correo? Manden el correo, porque después ese que yo tengo ahí lo revisamos entre todos, digamos, lo comparto en el encuentro sincrónico, así como ahora presenté, y lo vamos revisando como hicimos aquella vez con lo de Pierce. Entonces, Bueno, tanto el que lo hizo como el resto van a enganchar. ¿Les parece? Bueno, Buenísimo. Hasta Buenísimo, la próxima. profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Suerte con todos. Gracias. Chau, chau. Chao. Hasta luego.